La voz del hombre temblaba mientras apretaba el teléfono con fuerza. Había marcado el 911 casi sin pensarlo, con la mente dando vueltas. «Soy Ryan», soltó de golpe al operador, respirando con dificultad. La encontré acostada en la cama. No responde. Se apresuró a aclarar que no se había acercado a ella, que no había tocado el arma y que no había intentado mover ni cambiar nada. Minutos después, el aullido de las sirenas atravesó el aire mientras los equipos de emergencia se apresuraban a llegar al lugar. Pero cuando entraron al dormitorio, algo en la escena no encajaba. Todo estaba extrañamente ordenado, casi preparado, como si alguien hubiera intentado crear una imagen muy específica. Una pistola yacía junto a la mano derecha de Megan, colocada de una manera casi demasiado cuidadosa. A primera vista, podía parecer un final trágico. Pero los hallazgos del médico forense contaron otra historia. Megan era zurda, y el arma estaba en el lado equivocado. Los detalles se volvieron aún más inquietantes. No había huellas dactilares en el arma, ni las de ella ni las de nadie más. Y el descubrimiento más escalofriante surgió de las pruebas forenses. No había rastros de pólvora en las manos de Megan. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Megan Ducott Parra llegó al mundo en el tranquilo y soleado pueblo de Marksville, Luisiana, un lugar donde los vecinos se conocían por su nombre y los ritmos de la vida avanzaban al paso constante de la tradición sureña. Su familia era una de dignidad discreta y firmes principios morales, arraigados en la fe, la bondad y una creencia inquebrantable en hacer lo correcto por los demás. Sus padres, ambos miembros respetados de la comunidad, pusieron todo su corazón en criar a sus hijos con cuidado. Trabajaron incansablemente para brindar no solo un hogar cómodo, sino también una base de valores, enseñando la importancia de la educación, la responsabilidad personal y la compasión hacia los demás. Desde sus primeros días, Megan destacaba. Tenía un brillo en los ojos que parecía reflejar su determinación interior. Los maestros notaban su mente ágil y la forma en que absorbía el conocimiento como una esponja. Incluso de niña, tenía un instinto natural para defender la justicia, ya fuera compartiendo juguetes en el patio de recreo o alzando la voz cuando sentía que algo era injusto. En la escuela, era activa y curiosa, siempre la primera en levantar la mano, participar en proyectos de clase o inscribirse en competencias. Su sueño era simple pero noble: trabajar en un campo donde pudiera ayudar a las personas, donde sus esfuerzos marcaran una diferencia tangible. Amigos y compañeros de clase a menudo la llamaban una chica soleada. Tenía un don para escuchar sin juzgar, ofreciendo consuelo con una sonrisa cálida o una palabra amable. Megan tenía una manera especial de hacer que las personas se sintieran vistas, incluso aquellas que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Sin embargo, bajo su carácter gentil había un núcleo de acero. Sabía lo que quería y no se dejaba influenciar fácilmente por los demás. Si se proponía algo, había pocas posibilidades de cambiar su rumbo. Sus años de adolescencia reflejaron esa mezcla de bondad y determinación. Aunque sus padres le brindaron un hogar seguro y amoroso, Megan buscó su independencia desde temprano. En la secundaria, trabajaba a tiempo parcial después de las clases, ahorrando para su primer automóvil. No se trataba de lujo, sino de libertad y de la satisfacción de ganarse algo por sí misma. Su habitación era un reflejo de sus aspiraciones. Estanterías llenas de libros, notas escritas a mano con citas inspiradoras, recortes de revistas médicas y fotografías que capturaban momentos de vida y esperanza. Soñaba con convertirse en farmacéutica, viéndolo como una forma de combinar su amor por la ciencia con su deseo de ayudar a otros a llevar una vida más saludable. Megan nunca fue de quedarse al margen. Se unió al consejo estudiantil, escribió una columna regular para el periódico local y participó, y ganó, en una competencia regional de investigación científica. Fue voluntaria en refugios de animales y en ferias comunitarias de salud, donde aprendió por primera vez el profundo impacto que podía tener un pequeño acto de bondad. A menudo hablaba de esas experiencias,
diciendo que le enseñaron que la compasión era tan vital para la vida como el aire y el agua. Aunque irradiaba calidez, Megan no toleraba la crueldad ni la injusticia. No dudaba en intervenir cuando compañeros sufrían acoso, y era conocida por decir lo que pensaba, incluso cuando su opinión iba en contra de la mayoría. Durante la adolescencia, comenzó a experimentar momentos de ansiedad, algo que afrontó en silencio con determinación. Se negó a permitir que eso la definiera y, en cambio, encontró maneras de manejarlo mientras seguía persiguiendo sus sueños. A menudo hablaba de querer formar una familia algún día, pero siempre con una condición importante: solo con alguien que respete mi libertad. Su juventud adulta se desarrolló llena de promesas. Megan obtuvo su título en el área médica y comenzó a trabajar como farmacéutica, construyendo una carrera estable y respetada. Tenía un círculo de amigos cercanos, un hogar cómodo y una lista creciente de metas personales. La vida parecía estable y llena de posibilidades, hasta que conoció a Ryan Parra. Ryan era llamativo en su apariencia. Alto, seguro de sí mismo, con la disciplina marcada de alguien que había servido con uniforme. Era miembro de la Guardia Nacional y bien conocido en la ciudad, admirado por su compromiso y su porte militar. Al principio, su conexión fue casi cinematográfica. Megan se sintió atraída por su presencia fuerte y la sensación de seguridad que proyectaba. Ryan, a su vez, admiraba su calidez e independencia, diciéndole que valoraba a las mujeres que tenían criterio propio y ambiciones. Su romance floreció rápidamente, como una llama repentina que prende en el aire seco del verano. En esos primeros meses, Ryan parecía ser todo lo que ella había esperado: atento, cariñoso y protector. Hablaban de estabilidad, de un futuro compartido y de amor incondicional. Su relación avanzó con rapidez y pronto se casaron. Megan se llenó de alegría cuando supo que estaba esperando a su primer hijo. Sofía se convirtió en el centro de su universo, su mayor fuente de alegría y propósito. Sin embargo, después de la boda, Ryan comenzó a cambiar. Su cuidado se transformó en control y su atención en sospecha. Lo que empezó como preguntas sutiles sobre a dónde iba o con quién hablaba, se convirtió en revisiones habituales de su teléfono, desplazándose por sus mensajes bajo el pretexto de asegurarse de que todo estuviera bien. Empezó a desanimarla a reunirse con amigos, diciendo que era mejor que se concentrara en la familia. Incluso conversaciones casuales con desconocidos podían despertar sus celos. Un breve intercambio con un empleado de una tienda o una sonrisa educada a un vecino podían dar lugar a un silencio helado o a un comentario tenso más tarde. Poco a poco, quienes estaban cerca de la pareja comenzaron a notar que algo no estaba bien. El comportamiento antes luminoso y seguro de Megan parecía apagado. En casa, la voz de Ryan se elevaba durante los desacuerdos, y lo que deberían haber sido pequeños malentendidos se convertían en discusiones acaloradas. Él la acusaba de mal comportamiento, usando esas palabras como si hubiera roto alguna regla invisible. Si Megan intentaba sentarse y hablar con honestidad sobre la tensión creciente, Ryan cortaba la conversación, a veces con palabras intimidantes y otras marchándose abruptamente, dejándola sola en una tormenta de confusión y lágrimas. El cambio en su mundo emocional fue profundo. Megan, antes llena de energía por su trabajo, comenzó a temer sus turnos en la farmacia. Empezó a llegar a casa más callada, a menudo sentándose en silencio mucho después de que Sofía se hubiera ido a dormir. Le confesó a un familiar que incluso el sonido de una puerta cerrándose de golpe podía hacer que su corazón se acelerara. Al darse cuenta de que necesitaba ayuda, contactó a un psiquiatra y comenzó un plan de tratamiento que incluía antidepresivos. Su familia notó el cambio en su espíritu. Su madre dijo una vez, con pesadez en la voz, que Megan parecía estar viviendo a la sombra de alguien, como si cada movimiento que hacía tuviera que medirse, cada paso calcularse para evitar la desaprobación. A pesar de la presión, Megan aún creía en los votos que había pronunciado. Quería que su hija creciera en una familia unida y se aferraba a la esperanza de que el hombre del que se había enamorado pudiera cambiar. Se decía a sí misma que, si se esforzaba más, si ambos ponían de su parte, las cosas podrían ser diferentes. Pero llega un momento en que el peso es demasiado para cargarlo. Para Megan,
Ese momento llegó una noche después de un intercambio particularmente tenso. Comenzó a empacar sus cosas en silencio, con las manos temblando no por miedo, sino por determinación. Tomó a Sofía y se fue a quedarse con familiares. Esa primera noche lejos fue la primera vez en meses que sintió que podía respirar sin un nudo en el pecho. La vida empezó a regresar poco a poco a ella. Comenzó a reunirse con amigos para tomar café, a reír con más facilidad e incluso a hacer pequeños planes para el futuro. «Siento que por fin estoy respirando de nuevo», le dijo a una amiga cercana. Pero Ryan no estaba listo para dejarla ir. Empezó a llamarla, a enviarle mensajes, pidiéndole una oportunidad para arreglar las cosas. Prometió que todo cambiaría, que buscaría terapia, que trabajaría en su temperamento, que sería la pareja y el padre que ella y Sofía merecían. Sus años en la Guardia Nacional le habían dado una voz cargada de autoridad y persuasión, y Megan, dividida entre la cautela y el recuerdo del amor que una vez compartieron, comenzó a dudar de su decisión de mantenerse alejada. Finalmente, aceptó regresar, diciéndose a sí misma que lo hacía por Sofía, pero también por la posibilidad de salvar lo que habían construido. En septiembre de 2014, Megan y su hija regresaron a la casa en Marksville. Al principio, hubo un cambio notable. Ryan estaba más calmado, más atento, incluso afectuoso. Por un breve momento, pareció que sus promesas podrían cumplirse. Pero los viejos patrones regresaron más rápido de lo que ella había esperado. En cuestión de semanas, la calma cuidadosamente mantenida dio paso a una tensión creciente. Megan, recelosa de confiar en demasiadas personas, comenzó a llevar un diario privado. En sus páginas, escribió sobre su inquietud, sobre sentirse como si estuviera atrapada dentro de una historia que nadie creería. Una de las entradas decía: «Si alguna vez me pasa algo, dirán que estoy imaginando cosas. Pero yo sé lo que siento». Le confesó a una amiga que tenía miedo por su seguridad, y luego inmediatamente se rió para restarle importancia diciendo: «Probablemente estoy exagerando. Él no podría hacer algo así. ¿O sí?». Esas palabras más tarde resonarían en la mente de sus seres queridos, un recuerdo inquietante que se negaba a desvanecerse. La noche del 5 de septiembre de 2014 llegó con el aire espeso y cálido típico del inicio del otoño en Luisiana. En su tranquilo vecindario, las farolas proyectaban una luz suave sobre los jardines inmóviles, y el zumbido de los grillos llenaba el ambiente. Dentro de la casa de los Parra, la escena parecía ordinaria. Sofía ya dormía en su habitación. La luz tenue del televisor parpadeaba en la sala de estar, donde Ryan y Megan, según su relato posterior, hablaban de asuntos rutinarios del hogar. Pero bajo la superficie, la tensión se agitaba. Ryan afirmaría más tarde que el desacuerdo comenzó por algo pequeño, un comentario durante la cena, un asunto tan insignificante que ni siquiera podía recordarse con claridad. Dijo que Megan estaba de mal humor, irritable y nerviosa. La negativa de Megan a participar esa noche fue tranquila pero firme. Le dijo a Ryan que no quería hablar, que la conversación podía esperar hasta la mañana. Pero Ryan, según su propio relato posterior, insistió en el tema. Quería respuestas en ese mismo momento, sin estar dispuesto a dejar pasar la situación. Lo que siguió, según él, fue un intercambio breve pero cargado de emociones. Palabras dichas en tonos elevados, pausas llenas de respiraciones tensas. Afirmó que en un momento ella le dijo que saliera del dormitorio y la dejara sola. Dijo que obedeció. Se alejó de la habitación y el sonido de sus pasos al retirarse resonó débilmente sobre las tablas de madera del piso. Pero el silencio que siguió no fue el silencio cómodo de un hogar en calma. Fue una quietud inquietante, densa y frágil, donde incluso el más leve crujido de la casa parecía amplificado. En el dormitorio, Megan se sentó en el borde de la cama. Apenas había dormido en las 48 horas anteriores. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y las lágrimas, recorrían la habitación como si estuviera perdida en sus pensamientos y, al mismo tiempo, plenamente consciente de su entorno. Se movía con pequeños gestos inquietos, pasándose una mano por el rostro, exhalando con brusquedad y luego volviendo a quedarse rígida.
Ryan pasó por delante de la puerta del dormitorio más de una vez. No entró, pero su presencia permanecía. La sombra de su figura se extendía hacia la habitación, sus ojos dirigiéndose a ella con una intensidad fría. Cada mirada era fugaz pero pesada, como si estuviera midiendo el momento. Sabía que ella estaba pensando en irse de nuevo, y eso lo estaba volviendo loco. Por su propia admisión, en algún momento de esa noche, revisó su teléfono. Según los informes, encontró mensajes eliminados recientemente. El contenido nunca fue confirmado públicamente, pero la reacción de Ryan fue rápida y volátil. La confrontó con acusaciones, no solo de deshonestidad, sino de traición. La discusión se reavivó, comenzando con frases cortantes y secas antes de convertirse en un intercambio más fuerte y elevado. Megan no retrocedió. Le dijo claramente que ya no guardaría silencio sobre sus intenciones, que, esta vez, será diferente. Su voz no tembló. Cruzó la habitación hasta la cómoda, abrió el cajón superior y sacó un documento cuidadosamente doblado. Era un borrador de una solicitud de divorcio, impreso y preparado. Sus manos temblaban al sostenerlo, pero su expresión mostraba una firmeza que sugería que se había tomado una decisión final, una de la que creía que dependía su seguridad. Caminó de regreso hacia el dormitorio con el documento aún en la mano. Ryan ya estaba allí, de pie rígidamente contra la pared, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Sus ojos estaban fijos en ella, oscuros, sin parpadear, con una expresión que parecía cargar el peso de algo no dicho. No gritó. En cambio, sus palabras salieron bajas y afiladas, cada sílaba deliberada. ¿De verdad crees que puedes llevarte al bebé e irte?, preguntó. Megan sostuvo su mirada. Por primera vez en los años que llevaban juntos, no apartó la vista. Sí, lo creo, respondió con calma. Y ya no tengo miedo. El espacio entre ellos se sintió de pronto cargado, el aire espeso, como si la propia casa contuviera la respiración. Ryan dio un paso lento hacia adelante. El corazón de Megan latía con fuerza en su pecho, cada latido resonando en sus oídos. Era uno de esos momentos en los que el tiempo parecía suspendido, una pausa frágil antes de algo irreversible. Luego llegó la quietud, una calma profunda y antinatural que envolvió la habitación, el tipo de silencio que se siente más fuerte que el ruido. Lo que ocurrió en los minutos siguientes ha sido objeto de debate, investigación y especulación interminable. Pero lo que sí es seguro es que poco tiempo después, Ryan estaba al teléfono con los servicios de emergencia. Su voz, tal como quedó registrada en la grabación del 911, era fría y plana. La encontré acostada en la cama, dijo. No responde. Esa, al menos, fue la versión oficial. Pero entonces surgieron más preguntas que respuestas. Los detalles de la noche del 5 de septiembre de 2014 se han convertido en objeto de controversia, rumores e investigaciones. Al principio, todo parecía sencillo. Ryan, en estado de shock, llamó al 911 y reportó la tragedia. El operador intentó averiguar si ella seguía con vida, y Ryan respondió: no, ya está muerta. Incluso entonces, había un desapego en la voz del que llamaba, como si no comprendiera del todo lo que estaba ocurriendo, o no quisiera hacerlo. Pero pronto quedó claro que la escena del lugar no coincidía con la versión de los hechos de Ryan. Cuando los primeros agentes de policía y los servicios de emergencia llegaron a la casa, Ryan ya los estaba esperando en la puerta. No parecía angustiado ni llorando. Según uno de los oficiales, estaba tenso pero sereno. Su voz era uniforme, sus movimientos seguros. Informó de inmediato. La encontré en la cama. Dijo que no se acercó al cuerpo, que no tocó el arma y que no intentó arreglar nada. Sin embargo, los servicios de emergencia que acudieron a la escena de la tragedia encontraron una situación extraña en el dormitorio. Junto a su mano derecha había un arma. Pero, como se establecería más tarde en el examen, Megan era zurda. Esto en sí mismo causó alarma entre los investigadores, pero había otras señales que simplemente no podían ser ignoradas. No había huellas dactilares en el arma, ni de Megan ni de Ryan,
Y quizá lo más extraño de todo, no había rastros de pólvora en las manos de Megan. A primera vista, todo parecía demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado guionizado. Cuando los agentes le hicieron a Ryan algunas preguntas sencillas, él, en palabras de ellos, entró inmediatamente en modo de control, hablando rápido, con claridad, como si estuviera siendo interrogado en el ejército. Insistió en que Megan era inestable, que sufría depresión y que estaba tomando mucha medicación. Recalcó repetidamente que en las últimas semanas no era ella misma. Al mismo tiempo, casi no hizo preguntas sobre el estado de su esposa. No preguntó si podía salvarse, no se interesó por los detalles de la reanimación. Incluso los paramédicos encontraron extraño ese comportamiento. Mientras los expertos forenses examinaban la escena, la familia de Megan se enteró de lo ocurrido. Su madre, Nancy, fue la primera en llegar, en estado de shock. Suplicó que la dejaran entrar en la casa, pero Ryan no se lo permitió, alegando que había diligencias de investigación en curso. Esto fue solo el primero de una serie de obstáculos a los que se enfrentarían los seres queridos de Megan en las semanas siguientes. No les permitió llevarse las pertenencias personales de Megan, limitó su comunicación con su nieta y evitó las conversaciones. Pronto quedó claro. Él no solo controlaba la situación dentro de la casa, sino también la propia versión de los hechos. Los investigadores que llegaron al lugar no se apresuraron a emitir un veredicto. El examen inicial no arrojó una conclusión clara. Un oficial del condado de Avoyelles redactó un informe calificándolo como un suicidio sospechoso. Pero pronto surgió una serie de detalles que requerían un análisis más profundo. Los estudios balísticos mostraron que el ángulo del disparo no era coherente con una trayectoria típica. Al mismo tiempo, el médico forense fue cuidadoso al señalar que no podía afirmar con certeza que se tratara de un homicidio. La conclusión fue ambigua. La causa de la muerte fue un disparo. La forma de la muerte quedó indeterminada. Esta formulación literalmente privó a Megan de la verdad. El caso no era ni un proceso penal ni un suicidio cerrado. Simplemente quedó suspendido en el aire. Mientras tanto, comenzó a llegar información de testigos y conocidos de Megan. Su amiga Lindsay contó a los investigadores que literalmente 3 días antes de su muerte, Megan le dijo: «Si me pasa algo, no confíes en nadie, no seré yo». Las entradas de su diario, que más tarde fueron incautadas, contenían líneas inquietantes: miedo, desconfianza, dudas sobre su seguridad. Al mismo tiempo, empezaron a surgir sospechas sobre el comportamiento de Ryan tras la muerte de su esposa. Comenzó a tramitar activamente los pagos del seguro relacionados con su vida. Según algunos informes, la póliza ascendía a unos $100,000 y Ryan presentó la solicitud de inmediato. Contrató a un abogado y redujo drásticamente el contacto con la policía. Y cuando la familia de Megan pidió acceso a sus pertenencias, incluido su portátil y su teléfono, Ryan afirmó que todo eso ahora era de su propiedad. La investigación se vio obstaculizada por muchas cosas: la falta de pruebas claras, la presión pública, el nombre de Ryan, aún respetado dentro de la comunidad militar local. Las autoridades avanzaban con lentitud. El caso no fue reclasificado. No hubo arresto. No hubo interrogatorio con detector de mentiras. La familia de Megan sentía que querían silenciar el caso. Estaban convencidos de que la muerte de Megan no fue un acto de desesperación, sino un crimen cuidadosamente planeado. Fue gracias a su persistencia que la historia llegó al nivel federal. Atrajo la atención de expertos y comenzó una verdadera lucha por la verdad. Desde los primeros días después de la muerte de Megan, la investigación pareció quedar congelada en un limbo. La policía del condado de Avoyelles abrió formalmente una investigación, pero no se inició ningún caso penal activo. El informe del médico forense indicaba forma de muerte indeterminada, y eso desempeñó un papel clave. Era un vacío extraño, casi silencioso. Parecía no haber suficientes pruebas, ninguna demostración directa de asesinato. Y mientras Ryan Parra rara vez era llamado a declarar, la familia de Megan entró en su propia batalla. Una lucha por una investigación, por atención, por justicia.
La madre de Megan, Nancy, se encontró en el epicentro de esta guerra. En las primeras semanas tras la tragedia, ni siquiera pudo recoger las pertenencias personales de su hija. Él la bloqueó en las redes sociales, restringió su acceso a su nieta y no respondió a sus llamadas. Actuaba como un hombre que ya lo tenía todo calculado, recordaría Nancy más tarde. Ella comenzó a recopilarlo todo. Correos electrónicos, capturas de pantalla de correspondencia, grabaciones de conversaciones, mensajes que Megan había enviado a sus amigos en los últimos meses. Todos estaban llenos de ansiedad y de una sensación de peligro inminente. Una de las piezas clave de la investigación fue el diario de Megan, que terminó accidentalmente en manos de su amiga Lindsay. Lo tomó el día anterior a la tragedia, cuando Megan no quería que cayera en manos de Ryan. Las anotaciones eran inquietantes, desgarradoras. En un fragmento, Megan escribió: "A veces siento que duermo al lado de alguien que me odia". En otro: "Si me pasa algo, que nadie crea que me fui por mi cuenta. No podría dejar a Sofía". Estas líneas dieron la vuelta por completo a la imagen de lo que estaba ocurriendo. Hablaban de miedo, de control, de una clara conciencia del peligro en el que vivía. Sin embargo, la oficina del sheriff no mostró entusiasmo por el diario. Formalmente, no era suficiente para abrir un caso. En Luisiana, como en muchos estados, las pruebas deben ser duras, físicas, huellas dactilares, ADN, confesiones. Y no había nada de eso. El arma estaba registrada legalmente a nombre de Ryan. No había huellas en ella, pero tampoco se encontraron rastros de ninguna otra persona. No había testigos, no había cámaras en la casa, no había señales de lucha. La familia de Megan recurrió a un perito forense privado, el doctor Daniel Lundy, un especialista con experiencia en la investigación de muertes dudosas. Realizó un análisis independiente de las fotografías de la escena, del informe de la autopsia y de los datos balísticos. Su conclusión fue más contundente. La versión del suicidio parece extremadamente improbable. Señaló no solo la ausencia de residuos de disparo, sino también la artificialidad de la posición del cuerpo, la dirección de la bala, la colocación inusual del arma y el hecho de que la escena parecía haber sido limpiada. Lundy utilizó una frase que más tarde sería citada en la prensa: "Esto parece más una puesta en escena que un acto espontáneo de desesperación". Al mismo tiempo, Nancy y el padre de Megan comenzaron una lucha en el espacio mediático. Escribieron a los editores de uno de los programas de investigación televisiva más populares de Estados Unidos. Los productores se interesaron. La historia lo tenía todo: una madre joven, una muerte misteriosa, un esposo controvertido, una investigación que parecía no querer profundizar. Cuando los periodistas llegaron a Luisiana y comenzaron su propia investigación, la atención pública sobre el caso aumentó drásticamente. Activistas, abogados, blogueros y exinvestigadores comenzaron a apoyar a la familia de Megan. Mientras tanto, Ryan continuó viviendo en la misma casa. Oficialmente se convirtió en el tutor de su hija, recibió el dinero del seguro y siguió trabajando. Se negó a participar en la filmación del programa, pero a través de sus abogados envió un comunicado en el que afirmaba que llora profundamente la muerte de su esposa y que todas las acusaciones en su contra son fantasías emocionales sin fundamento legal. Sin embargo, fue precisamente su silencio y su actitud evasiva lo que avivó aún más el fuego. No aceptó someterse a una prueba de polígrafo, se negó a prestar una declaración ampliada y no permitió que los investigadores volvieran a examinar la casa. Esto incluso alertó a la fiscalía local. A petición de los periodistas, se llevó a cabo un segundo análisis independiente de las fotografías de la escena de la muerte. Todos estos hallazgos fueron transmitidos a las fuerzas del orden, pero no hubo ninguna reacción. La frustración de la familia se transformó en una campaña desesperada. Crearon un sitio web con una línea de tiempo de los acontecimientos, organizaron una petición en línea y enviaron cartas a la oficina del fiscal general de Luisiana. La gente comenzó a compartir su historia en las redes sociales. Entre las nuevas pruebas que salieron a la luz había un fragmento de un mensaje de audio que Megan envió a una amiga pocos días antes de su muerte. En él, decía en voz baja, casi susurrando: "Él cree que no me atreveré a irme, pero ya he decidido.
Si yo no estoy, sepan que no lo hice yo. Esa voz, frágil y asustada, se convirtió en el toque final del retrato de una mujer que sabía que estaba en peligro, pero que no se rindió hasta el final. A pesar de todo esto, nunca se abrió un caso penal. Los investigadores citaron la falta de pruebas irrefutables. Sin embargo, bajo la presión de los medios, las autoridades aceptaron revisar los materiales del caso. Se nombró a un nuevo fiscal de distrito. Prometió realizar un examen jurídico independiente, pero no fijó plazos. La familia siguió esperando. Durante años. Todo lo que tenían eran documentos, fotografías, recuerdos y la convicción de que Megan había sido asesinada. El juicio de Megan Ducote Parra, si es que puede llamarse así, no comenzó en la sala del tribunal, sino fuera de ella, con lucha, presión, desesperación y el intento de evitar que la tragedia cayera en el olvido. Durante años, el caso permaneció estancado. Oficialmente, seguía siendo indeterminado, una palabra fría e impersonal que se convirtió en sinónimo de humillación para la familia de Megan. Nadie fue acusado, nadie fue juzgado, nadie siquiera intentó revisar el informe del médico forense. La única que siguió luchando fue la madre de Megan, Nancy Ducote, quien fue reuniendo fragmentos de pruebas que podrían utilizarse en un juicio, si es que alguna vez llegaba a celebrarse. El punto de inflexión llegó con un episodio de alto perfil en 2023. En un programa emitido a nivel nacional, se contó la historia de Megan, con todas sus rarezas, incoherencias, sombras y preguntas. Los periodistas dieron la palabra a la madre, a una amiga, a expertos forenses e incluso mostraron fotografías inéditas de la escena del crimen. Tras la emisión del programa, la Fiscalía del Distrito se vio inundada de solicitudes, peticiones, cartas, requerimientos formales de abogados. Todo esto obligó a las autoridades a dar un paso adelante. Se anunció una revisión del caso y, unos meses después, la Junta de Investigadores del Condado remitió el caso a un gran jurado. Este paso no garantizaba una condena, pero daba esperanza. Ahora el destino de Ryan Parra no lo decidía la policía, sino un grupo independiente de jurados que examinaban las pruebas. Nancy recordó estar de pie en el pasillo del juzgado y sentir que, por fin, al menos su voz estaba siendo escuchada. El proceso no fue sencillo. Los abogados de Ryan presentaron mociones para excluir varias pruebas. El diario de Megan, los mensajes de audio y las grabaciones de su teléfono. Argumentaron que todo ello era circunstancial, sesgado y emocional. Calificaron a Megan de mentalmente inestable, citando su tratamiento con un psiquiatra y las listas de medicamentos prescritos. Además, la defensa intentó retratar a Megan como una madre inestable, afirmando que tenía arrebatos de agresividad y paranoia. Esta línea de defensa provocó indignación en la sociedad, pero la fiscalía tenía una carta clave: la opinión independiente del Dr. Daniel Lundy. Testificó en la audiencia preliminar y explicó punto por punto por qué se descartaba el suicidio. Mostró la trayectoria de la bala, la comparó con la anatomía, señaló la ausencia de quemaduras de disparo. La escena era antinatural. No era una muerte, era una composición teatral. Además, se presentaron mensajes y fragmentos de audio en los que Megan hablaba directamente de su miedo a Ryan. Uno de ellos, enviado el día anterior a la tragedia, decía: «Se vuelve diferente cuando hablo de divorcio, como si estuviera sentada al lado de una bomba». La voz en la grabación temblaba, pero era firme. Era una persona que luchaba desesperadamente por salvarse. Esas palabras resonaron con tal fuerza en la sala del tribunal que incluso el juez hizo una pausa. Nadie se movía. El aire estaba cargado de tensión. Unos meses después, el gran jurado tomó una decisión. Ryan Parra debía responder penalmente. El fiscal presentó cargos por asesinato en segundo grado, intencional, pero sin circunstancias agravantes. Ryan fue arrestado, pagó la fianza y quedó temporalmente en arresto domiciliario. Esto conmocionó a la comunidad local. Muchos no creían que el caso llegara siquiera a juicio. Otros, por el contrario, decían: «Por fin, han pasado casi 10 años». El juicio comenzó en 2024.
Casi 9 años y medio después de la muerte de Megan, la sala estaba abarrotada. En la primera fila se encontraban Nancy y el padre de Megan. Detrás de ellos, vecinos, periodistas, blogueros y activistas. El juicio duró varias semanas. Los testigos hablaron de cambios en el comportamiento de Ryan, de prohibiciones extrañas, de celos, de estallidos de agresividad. El psiquiatra que había tratado a Megan declaró ante el tribunal y confirmó que sí, que ella padecía trastornos de ansiedad, pero que nunca había expresado intenciones suicidas. Nunca. Al contrario, luchaba por su vida y por su hija. Los abogados de Ryan intentaron atacar cada detalle. Dijeron que los testimonios de los amigos eran subjetivos, que el diario era personal e imposible de verificar, que las fotografías podían interpretarse de distintas maneras, pero no resultó convincente. Cada argumento parecía cada vez más forzado, más débil frente a los hechos. Un momento especialmente difícil llegó cuando se mostraron al tribunal fotografías de alta resolución de la escena de la muerte. En ese instante, según los reporteros, Ryan apartó la mirada por primera vez y no pudo mirar la pantalla. El punto culminante del juicio fue el testimonio de la madre de Megan. Se levantó temblando, con un cuaderno en las manos, y leyó fragmentos de las cartas que Megan había escrito en los últimos meses. Si estás leyendo esto, significa que al final no lo logré, había escrito Megan. Pero prométeme que nadie me olvidará, y que la verdad saldrá a la luz. Esas palabras golpearon con una fuerza devastadora. Muchos en la sala del tribunal lloraron, y en ese momento parecía que todo el tribunal comprendía. Esta historia no era solo una tragedia personal, sino una lucha por el derecho de una mujer a ser escuchada incluso después de la muerte. El jurado se retiró a deliberar. Las deliberaciones duraron 2 días, y finalmente, la sala resonó con el veredicto: culpable. Ryan Parra fue declarado culpable de asesinato en 2º grado. El juez lo condenó a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. No hubo lágrimas ni arrepentimiento en el rostro de Ryan. Permaneció de pie, como siempre, con los puños apretados y una expresión fría, como si todo lo que estaba ocurriendo no le estuviera pasando a él. Pero la familia de Megan finalmente pudo respirar aliviada. No por alegría, sino por el hecho de que la verdad había sido restaurada oficialmente. Al salir del tribunal, Nancy dijo solo una cosa: ahora mi hija puede descansar en paz, pero yo no puedo. Tendré que vivir con esto, pero sé una cosa, ella no se fue en vano.